Buenos días amigos de la T Grande de Monterrey que nos acompañan en este programa Tiempo de Hogar, el programa de orientación para toda la familia. Es un gusto saludarle como cada sábado. Mi nombre es Jaime Ponce Flores y voy a estar en la conducción de este programa. Y en la atención telefónica me acompaña Stephanie Báez, que de hecho ya está atendiendo una llamada. Los teléfonos de la T Grande de Monterrey, por si quiere participar con nosotros, son el 8880-9990 y el 8880-3990. Y este sábado vamos a platicar de un tema muy actual que se llama las fake news. Fake news, noticias falsas. Y nuestro invitado es el doctor José Luis Mastretta López. Gracias por estar aquí, José Luis, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, aquí estamos a sus órdenes. Pues muy interesados en este tema, en que nos platiques sobre un tema muy actual. Antes de empezar, digamos, propiamente con la entrevista, voy a dar algunos datos de nuestro invitado para que usted lo conozca. El doctor José Luis Mastretta López es doctor en Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey, tiene maestría en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey y es licenciado en Comunicación por la Universidad de Monterrey. Y Stephanie Báez nos va a dar los siguientes datos. Claro que sí, buenos días. El doctor José Luis Mastretta López ha realizado estudios en Administración de Marcas en la Universidad Lynn en Florida, Estados Unidos, y en Liderazgo en la Universidad de Harvard, también en Estados Unidos. Tiene una amplia trayectoria en el servicio público y en la iniciativa privada, donde se ha especializado en comunicación organizacional y comunicación gubernamental. Actualmente es director fundador de Rating Político, una empresa dedicada al análisis de información y al desarrollo de estrategias de comunicación para empresas y gobiernos. Quiero decir también que el papá de José Luis Mastretta Galván, ya nos ha acompañado antes aquí en Tiempo de Hogar, tocando otros temas, y ahora nos toca por primera vez entrevistar a José Luis Mastretta, hijo, José Luis Mastretta López, y pues muy interesados, con mucho inquietud de saber sobre este tema, porque es un tema muy actual, José Luis. Por ahí estábamos leyendo con alguna información que tú nos enviaste, que el Papa Francisco convocó para este mes de mayo a la Jornada Mundial de las Comunicaciones. Digo, es una jornada que se realiza, digamos, la Iglesia Católica, que realiza el Vaticano, con diferentes temas, pero en esta ocasión el tema central son precisamente esto que se conoce hoy como las fake news, o sea, noticias falsas. ¿De qué habla el Papa cuando se refiere a esto de fake news? Fíjate que ese es un fenómeno que ha estado preocupando muchísimo en el mundo de la comunicación. Como tú sabes, esto de las redes sociales y la comunicación por internet vino a ser una enorme revolución de cómo nos comunicamos. Yo lo comparo con la revolución que fue el siglo pasado, la invención de la radio. De repente la radio convirtió la comunicación en un fenómeno de masas. Toda la gente tenía acceso a lo que se estaba diciendo por la radio. Y ahora las redes sociales le dan un paso más adelante y ahora todo el mundo puede generar contenido. Hace 100 años la radio hizo que todos pudiéramos acceder al mismo contenido, que lo que saliera de la BBC de Londres se pudiera escuchar en toda la Inglaterra, pero además en toda Europa, además en todo el mundo. Y todos podíamos compartir un mismo contenido que se generaba de una sola fuente. Ahora, con la comunicación en internet, hay múltiples fuentes, enormes fuentes, y esto es una enorme revolución de las comunicaciones y de cómo estamos interactuando y cómo estamos intercambiando información. El problema viene de que como ahora todo el mundo tiene acceso a generar su propio contenido, pues algunas personas no son precisamente muy profesionales para generar sus contenidos, entonces te pueden generar información falsa, o algunas personas simple y llanamente lo hacen con la intención de engañar. Y esto ha sido un fenómeno que ha preocupado, porque en las más recientes elecciones alrededor del mundo empieza a haber una serie de personas que empieza a creerse historias falsas o noticias falsas o ediciones que no te dicen toda la verdad de lo que dijo alguna persona y están tomando decisiones en función de esta información falsa. Entonces el Papa está atacando
esta gran preocupación que hay de cómo podemos hacer que este nuevo mundo de las comunicaciones esté realmente apegado a la verdad. Y todos hemos vivido las fake news recientemente. Esta misma semana nos tocó ver cómo circulaba un supuesto ticket de una comida en la que participaron varios empresarios importantes de México, y estaba Bill Clinton y otra serie de invitados importantes, y según esto se habían gastado más de 300,000 pesos en la comida y habían comprado botellas de la más cara del mundo y no sé qué tanto. Y tiene que salir un periódico local a decir, miren, este es el verdadero ticket de la comida, porque se había difundido que habían gastado como 300,000 pesos en eso. Ese tipo de información se transmite de forma viral y parece verdadera, pero no lo es. Y ese es el gran problema de las fake news. Y eso es lo que el Papa quiere atacar en esta Jornada Mundial de las Comunicaciones en mayo próximo. Ahora, bueno, recapitulando un poco, sí es cierto que sobre todo quienes tenemos la referencia de cómo funcionaban los medios de comunicación en el siglo pasado, pues quizá nos queda más claro esto que estás comentando, José Luis, el hecho de que antes, digamos, la mayoría de nosotros estábamos en esta parte de la comunicación de masas que era como los receptores de la información. Y había unos cuantos que eran los que tenían, evidentemente, quienes trabajaban en los medios de comunicación. Mencionas tú la radio, efectivamente, como este primer medio, digamos, masificante de la información. Después viene la televisión. Obviamente la prensa existía ya, pero el hecho de que, digamos, imagínate que alguien quisiera difundir una noticia falsa, pues necesitaba o tener un muy buen contacto en algunos de los medios de comunicación o engañar materialmente a un jefe de información o a un reportero para generar una noticia falsa, y obviamente no solo engañar al reportero, sino engañar al jefe de información y a toda la gente que estaba ahí. Entonces había como que menos emisores de noticias, digamos, quienes trabajaban en la radio, en la televisión o en los periódicos. Y ahora lo que está diciendo es que prácticamente cualquier persona puede emitir noticias, digamos, esto puede ser alarmante. ¿A través de qué medios, no sé si nos pudieras comentar, es de los cuales más noticias falsas se difunden y por qué ha pasado esto? ¿Por qué cualquier persona puede emitir una información falsa? Mira, yo creo que hay diferentes grados de fake news, si quieres verlo así. Uh-huh. El primero es un rumor que se esparce y que no es muy diferente de los rumores que se esparcían de boca en boca hace ya suficientes años, ya bastantes años, en el que te decían que algo malo iba a pasar y corría de boca en boca el rumor y aquello nunca pasaba, ¿no? Estos miedos, chismes, etcétera, que antes se montaban en el chisme del lavadero. Ahora el lavadero son las redes sociales, no voy a decir las marcas, pero todos las conocemos, ¿no? Y en estas redes sociales es donde se esparce muy fácilmente esto. Y tú verás que algunas de las cosas que hace a lo mejor 15 años se esparcían vía correo electrónico, por ejemplo, fue muy famoso un correo electrónico que decía que si tú te encontrabas circulando en la carretera en la noche y encontrabas un vehículo que tenía las luces, asentiste con la cabeza. Estoy haciendo porque me acordé claramente, ¿no? ¿Te acuerdas, no? De que historia, si trae las luces apagadas es Exactamente. Y que si tú porque tradicionalmente uno, a veces hasta por cortesía le prende, le hace el cambio de luces para que vea que le trae las luces apagadas, pero ahí el rumor era que si tú de alguna manera le hacías el cambio de luces por cortesía de, oye, tienes que prender tus luces, entonces se trataba de una banda de gamberros que se dedicaba a golpear personas que les hacían el cambio de luces, ¿no? Entonces, en cuanto tú tenías esa cortesía, bueno, eso es un correo electrónico que surge en los Estados Unidos, en el norte de los Estados Unidos, que luego alguien traduce al español y que corrió como reguero de pólvora en la década pasada. Y ahora te lo empiezas a encontrar en las redes sociales. Exactamente la misma narrativa, pero en las redes sociales.
Entonces esta es una primera forma, digamos, de noticias falsas que todos esparcimos. Y estas se valen mucho de esta necesidad de autoprotección, ¿no? Y vamos a encontrar muchísimas noticias de este tipo que de repente dices, yo por si acaso lo comparto porque, oye, es que están secuestrando en las, y el método es y este. Realmente no tienes forma de verificar que eso está sucediendo. Lo compartes pensando que estás ayudándole a los demás, pero no sabes si estás compartiendo una falsedad. Pero luego hay otro tipo de noticias falsas, que son las noticias falsas por diseño, que son ya diseñadas con toda la intención de hacernos caer en un error. Son sitios de internet que toman el nombre de o toman la apariencia de un medio real, pero que lo que están haciendo es difundir noticias falsas. Muy famosamente, en la elección pasada de los Estados Unidos, una serie de pseudomedios de comunicación que además se encontró que tenían sede en países de Europa del Este, se dedicaron a esparcir el rumor de que Hillary Clinton participaba en una serie de rituales en el sótano de un edificio en el que y mucha gente se tragó la idea de que Hillary Clinton participaba en rituales oscuros que involucraban una serie de comportamientos muy liberales, ¿no? Que ciertamente muchos no compartimos para nada la forma de pensar de la señora Clinton, pero difícilmente creerías que ella está participando en ese tipo de cosas. Pero hubo gente que sí se lo creyó y que se esparció y que de cierta forma no tomaron su decisión de forma racional, sino que se creyeron estas noticias. Y esto es algo que es preocupante, porque cada vez más también vemos en nuestro país una serie de medios de comunicación apócrifos que están generando pseudo historias o pseudo notas que no son realmente noticias, pero que están hechos con la apariencia de noticias. Y eso es lo que hace que se vuelva muchísimo más complicado discriminar. Para que una fake news o una noticia falsa tenga pegue, tiene que parecer un poquito verdad. Y entonces se nos va se nos puede ir un poquito el criterio pensando que esto es verdad porque tiene la apariencia de verdad. Sí, es cierto. Si fuera demasiado exagerada, lo dudamos. Pero si tiene una cierta, como dices, una base de verdad, es más probable que caigamos aquí en la trampa. Me llama la atención poderosamente lo que estás diciendo, en el sentido de que dices, bueno, pues hay noticias falsas, digamos, a lo mejor más triviales, de temas a lo mejor más cotidianos, no tan elaboradas, a lo mejor con un simple mensaje en alguna red social. Y estas que llamas tú de diseño, o sea, ¿hacen el formato como si fuera un periódico? ¿Cómo hacen esto? Sí, así es. Pues es muy fácil generar ahora una página de internet. Uh-huh. Lo puedes hacer, incluso personas sin ningún conocimiento técnico ya pueden acceder y formar su página de internet y darle toda la apariencia. Pues escoges un nombre que parezca muy creíble, ¿no? Como el noticiero de Monterrey, ¿no? Las noticias de hoy. Las noticias de hoy. Le pones un nombre que parezca real. Digo, no estamos hablando de El Deforma ni del Financiebrio, que son, aunque no lo creas, dos páginas reales, pero que son evidentemente páginas de comedia, ¿verdad? Que emulan a pero no creas, aquí es con la intención de engañar, no es con la intención de hacer una parodia. De divertir. Sí, exactamente. Hay unas que son con la intención de divertir. Estas no, estas son con toda la intención de engañar, de parecer una página real, y entonces escriben una nota con toda la técnica periodística, pero con información absolutamente falsa. Pero, a ver, una preguntita, ¿qué ganan ellos con eso? ¿Cuál es el objetivo de estas personas? Incidir, generalmente se trata de incidir, ya sea en la política o en alguna decisión social. Se trata de, a lo mejor, denostar a otra persona porque es un competidor político, porque es un competidor ideológico, y entonces muchas de estas fake news
pues se arman con toda la intención de que parezca que nuestro enemigo político está de alguna forma diciendo algo que es absolutamente inaceptable, ¿no? Por ahí, por ejemplo, circuló en las semanas pasadas los videos editados de un precandidato de un partido político a nivel nacional, hablando muy bien de otro. Obviamente son videos editados y quien sabe de edición de video inmediatamente ve los cortes y se da cuenta que el precandidato pues le editaron las cosas para que parezca que está hablando bien del otro amigo. Pero en realidad se trata de un intento de engañar. Entonces, por supuesto, este tipo de noticias vienen con encabezados y esa es una buena forma de detectarlas. Vienen con encabezados que no parecen tan serios ya que los meditas. Como por ejemplo, qué indignante, mira lo que dice fulanito de tal acerca de su competidor. No que muy esa redacción ya muy exagerada ya nos da una idea de que es una noticia falsa. Una buena forma de ir detectando, y a lo mejor me adelanto un poco, pero una buena forma de irlo detectando es cuando estas noticias te tratan ya de inducir qué pensar acerca de la noticia. Cuando te empiezan a decir, qué indignante, qué horror, mira lo que este fulanito dijo, escándalo porque no sé qué, ya te están tratando de inducir a qué pensar acerca de esto. Porque un medio formal no utiliza normalmente en los encabezados esas expresiones. Exactamente, un medio formal tiene que buscar o tiende a buscar ser un poquito más imparcial en la forma en la que redacta la información. Pero aquí la verdad es que me haces la pregunta de los 64,000. Yo pienso que en buena medida las fake news o las noticias falsas también comienzan a crecer o empiezan a tener más credibilidad en la medida en la que los medios tradicionales van perdiéndola. Precisamente porque, pues tristemente encontramos que hay algunos medios de comunicación. No voy a hacer menciones directas, pero hay algunos que terminan por ser medios que comprometen su neutralidad y que comprometen su apertura y que comprometen su balance a favor de ciertas ideas o a favor de ciertas propuestas políticas, y entonces eso hace que la mayoría de los espectadores, incluso los que coinciden con su forma de pensar, pues ya se lo tomen con un poco de sal, ¿no? Que se lo tomen con un poco de incredulidad. Pensemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, para usar a lo mejor algunos medios de comunicación que hemos escuchado. Aquí en México, durante toda la campaña presidencial de los Estados Unidos, pensábamos que Hillary Clinton iba a ganar. Y pensábamos que además lo iba a hacer por una cantidad o por un margen suficientemente amplio sobre Donald Trump. Resulta que gana Donald Trump. Y yo me acuerdo que en aquellos momentos me invitaron a dar una plática sobre la elección de Estados Unidos. Y lo que yo me acuerdo que generó muchísimo ruido es que les dije, a mí se me hace que va a ganar Trump. Y les di las razones de por qué. Y me decían, pero no, es que tú no estás viendo los medios de comunicación lo que están sacando. Y ahí es donde me di cuenta de este tema. Pero tú, ¿qué información tenías en ese momento? Eso es lo que cambiaba tu percepción. La información que a nosotros nos llegaba era la información de los medios liberales de Estados Unidos, del New York Times. ¿Liberales te refieres a...? Sí, los medios que están más alineados con el Partido Demócrata, medios que querían que ganara Hillary Clinton y que le buscaban por todos los lados la forma de decir por qué Hillary Clinton tenía que ganar. Y hay que recordar que en Estados Unidos los medios de comunicación asumen una posición y dicen, queremos que gane fulanito de tal. El New York Times dijo, yo quiero que gane Hillary Clinton. Se olvidan de la imparcialidad y se ponen del lado de un candidato. Del lado de eso. Y la información que nos llegaba a México era de ellos. Es de ellos. De los medios de tendencia más liberal, y a nosotros además pues estábamos como que en cierta predisposición para escuchar cualquier cosa que fuera en contra de Donald Trump. Sí, sobre todo exactamente en el sentido de que nosotros estábamos siendo afectados por las declaraciones de Donald Trump. Exactamente. Entonces evidentemente este discurso que nos duele, nos dolía, nos sigue doliendo, y luego alimentado por medios que estaban a favor de Hillary Clinton, nos daban una percepción
equivocada de la realidad. Claro, la CNN, todos esos eran y siguen siendo medios de comunicación confrontados con Donald Trump. Si tú te hubieras sentado a ver única y exclusivamente Fox News, hubieras pensado que Donald Trump iba a arrasar la elección, que tampoco pasó eso. Porque Fox News estaba a favor de Donald Trump. Absolutamente. Entonces, si solo veías esa cadena, tú pensabas que él iba a ganar. Y una serie de cadenas en Estados Unidos de radio, etcétera, sobre todo de corte muy conservador, que si las escuchabas solamente ellos, hubieras pensado que Donald Trump iba a arrasar en esa elección. A nosotros nunca nos llegó esa parte de la información. Y por supuesto tenías, los que estamos más dedicados al análisis político, pues tenías fuentes que iban muchísimo más a los datos, al dato duro, que eran muchísimo más neutrales, pero tenías que tener mucho criterio para saber cuáles eran realmente las fuentes de información más objetivas, las que te estaban dando lo que realmente tú querías saber, que era cómo iba la elección, no cómo les gustaría a los medios que fuera la elección. Entonces, este tipo de toma de posiciones ha provocado, por lo menos en los Estados Unidos, una disminución enorme de la credibilidad. De los medios formales. De los medios formales. Y en este ambiente, digamos, de que los medios pierden credibilidad, pues obviamente cualquier otra opción de noticia, y sobre todo si es como un poco espectacular y escandalosa, pues tiene como terreno fértil para crecer. Y de cierta forma hemos trasladado la credibilidad a una cuestión no de autoridad, sino de proximidad. Me voy a tratar de explicar. A ver. De alguna forma dejamos de pensar que la credibilidad depende en que tú tengas cierta autoridad en la materia, ¿no? O sea, que conozcas si el gobierno te decía que las cosas eran de cierta forma, hace 30 años, hace 40 años, hace 50 años, lo creías porque era la autoridad, y entonces pues ellos tendrían que saber un poco más, ¿no? Si un medio de comunicación te decía que las cosas habían pasado de cierta forma, la gente se lo creía, aunque fuera verdad o no lo fuera, la gente se lo creía porque le daban cierta autoridad a ese gran medio de comunicación, o a ese gran periodista, le concedían cierta autoridad. Le concedía esa autoridad al maestro, le concedía esa autoridad al cura de la parroquia, le concedía esa autoridad y le creías a él por esta autoridad que tenía en la materia. Ahora le creemos a la persona que está cerca. Y entonces, ¿por qué le damos retweet? ¿O por qué le damos like y le damos forward y le damos a información que nos llega y que a lo mejor es bien dudosa? Porque nos llega de un familiar. Es que la mandó mi tío, la mandó mi primo. La mandó mi primo, que sabe serio? mucho, ¿no? Entonces, él está súper enterado de estas cosas, y si le dio él, si él la está publicando, es muy probable que sea. Exactamente. Entonces, hemos trasladado a la proximidad, pero esto es muy peligroso, porque la proximidad también nos cierra a nuestro propio círculo de personas que piensan exactamente igual que nosotros, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, vengo de una familia que vota siempre por la izquierda, toda la información que me empieza a llegar empieza a ser información de gente que piensa igual que yo, y me empiezo a volver muy intolerante con las personas que no piensan como yo, porque la credibilidad ahora está en los que suenan igual que yo, y no le concedo al otro la oportunidad de tener una opinión que a lo mejor es importante o es válida. Este es el gran riesgo de las fake news, que estamos dejando de lado la objetividad y nos estamos convirtiendo cada vez más en un poquito fanáticos de nuestras propias ideas. Y en esto las redes sociales juegan un papel bien importante. Claro. Porque si tú te metes vamos a pensar en Facebook, por usar alguna de las redes sociales más extendidas en nuestro país. Uh-huh. El Facebook, como el Netflix, o como que muchísimas otras plataformas actuales, están basadas en ciertos algoritmos, en cierta programación que trata de detectar que te gusta. Entonces, si Facebook ve que le diste like a un jugador de los Rayados del Monterrey,
te va a estar mandando noticias de los Rayados de Monterrey. A lo mejor tú le diste like a la página oficial de los aficionados de no sé qué, del Monterrey. Y luego además empieza a mandarte, ya se dio cuenta que son dos cosas que te gustan, entonces a lo mejor te manda la página de otro jugador, a lo mejor te manda otra cosa, etcétera. Entonces Facebook empieza a generarte la información en función de lo que parece que a ti te gusta. Si yo me meto a mi Facebook, me van a aparecer una serie de noticias que son completamente diferentes que las que te parecen a ti. Uh-huh. Por eso es un gran error decir, en el Facebook la gente piensa que toda los la gente Tigres en van Facebook, a ser campeones. Hay que tener toda la gente en Facebook está diciendo lo mismo. No, te está llegando lo que detectaron que te gustaba a ti. Tu Facebook, el Facebook de quien nos está escuchando y el mío se parecen no se parecen en nada, disculpen. Sí. No se parecen absolutamente en nada. Casi parecerían dos Facebooks diferentes. Esto nos pone mucho a pensar. Hay muchas cosas que estamos escuchando y que nos tienen que poner a pensar, José Luis. ¿Cómo es que muchos de nosotros damos retweet o compartimos el concepto de Facebook? Compartimos noticias falsas porque incluso, para empezar, llegamos a creerla, sobre todo cuando son cosas como de alarma, y de que si la vacuna tal o de que si sales a tales horas o de que si en tal rumbo de la ciudad. Y a veces hasta pensamos que estamos haciendo bien, porque las compartimos por si las dudas, como avisando, y un poco en lo que decías, de que si la información viene de un familiar la creemos más. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué nos está pasando que nos hace enviar información que ni siquiera sabemos si es cierta o no? Yo creo que eso es lo importante. No lo hacemos con la mala intención de engañar. Perdón, no lo hacemos con la mala intención de engañar, sino que lo hacemos con la buena intención de informar. El problema es que no nos damos cuenta que lo que estamos compartiendo es una información falsa porque nos da la impresión de veracidad. Y esto pasa con este tipo de información y también, por ejemplo, con información que parece de carácter médico. Entonces, ¿sí? esa hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Entonces, los beneficios de tomar todos los días raíz del árbol del gordolobo, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Y entonces curas todas las enfermedades del mundo si te tomas 3 tazas de eso revuelto con chile de árbol. En realidad, ese tipo de cosas no están ayudándole a la persona que lo podría ver, e incluso tú le puedes generar algún daño, porque si esa persona tiene gastritis y le estás haciendo comer chile de árbol todos los días, probablemente le vayas a empeorar su problema de gastritis. Entonces, en especial con información que parece de carácter médico, peor aún, cuando parece de carácter médico naturista, podríamos estar haciendo un daño a la persona que lo ve cuando lo que queremos es hacer un bien para los demás. Y ahí, mira, la primera sugerencia, la más importante es, tenemos que entender que las redes sociales y el internet en general no tienen filtros. Un medio de comunicación, como por ejemplo del que estamos transmitiendo, tiene filtros. Tiene productores, tiene personas especializadas en la información, personas que se dedican todo el día a discriminar cuando una información es no solamente relevante, sino también veraz. Incluso contacto con las fuentes de información. Así para verificar si es o no es. Que no van a recibir un chisme por el WhatsApp y lo publican, sino que van a verificar la fuente y van a checar por ti si el hecho realmente sucedió o no antes de hacerlo público. Uh-huh. Y en cambio las redes sociales no. Las redes sociales no tienen 4 filtros y esos 4 filtros los tenemos que ir aplicando nosotros. El primer filtro es del que hemos estado hablando mucho, el filtro de veracidad. Tenemos que comprobar si la información que estamos teniendo enfrente es información veraz. Y ahí tú tienes que preguntarte, a ver, este medio de comunicación lo acabo de conocer, es la primera vez que escucho hablar de él, o es un medio de comunicación que tiene de alguna forma un prestigio establecido,
porque de esa forma también tú puedes darte cuenta si la información que estás compartiendo está por lo menos verificada dentro de las fuentes. En segundo lugar, el segundo filtro que tú tienes que aplicar es el filtro de privacidad. Desgraciadamente las redes sociales, incluyendo los chats, incluyendo todo el internet, no tiene filtro de privacidad. Entonces a lo mejor lo que estamos compartiendo es información real, pero es información privada de una persona. Y esto, sobre todo con los adolescentes, tenemos que enseñarles. No podemos estar utilizando las redes sociales, ni los chats, ni ninguna de estas aplicaciones para revelar información, fotografías, cosas que tengan que ver con el ámbito de nuestra vida privada. Porque las redes sociales no van a decir, oye, eso que estás compartiendo, eso es demasiado privado, no deberías hacerlo. No hay una alarma que te dé Facebook de decir, esta foto revela demasiado, no lo hagas. Tú tienes que aprender a tener ese filtro antes de compartirlo. Y lo mismo, ten el filtro. Esto que me está llegando, esta foto de mi compañerito de secundaria, esta foto de mi compañerita de la primaria, la puedo yo compartir o esta es una invasión a su privacidad. Ese es otro filtro que tenemos que poner. Y hay otro, perdóname, incluso sí, que sean personajes públicos. Sí. No solo, exacto, o sea, no solo cercano o medianamente cercano, sino incluso personajes públicos, porque también nos hemos mal acostumbrado a que se difunda información privada de personajes públicos, y eso también es un problema ético, pero que a veces no entendemos. Definitivamente, mira, toda esta historia que se habla de que platicamos de aquella candidata Hillary Clinton, de supuestas actividades de carácter privado que hacía, pues yo creo que solamente con el solo hecho de haber aplicado el filtro, a ver, esto corresponde al ámbito privado, independientemente de lo escandaloso que suene, no tengo por qué estarlo compartiendo. Uh-huh. Sí, muy bien, y ahí ya no hubiéramos dado para adelante una cosa que era para muchos notoriamente falsa, para otros aparentemente no. Uh-huh. El tercer filtro sería el filtro de tiempo. Las redes sociales no tienen una alarmita que nos diga, oye, ya pasaste demasiado tiempo en redes sociales. Ya deberías de apagar tu celular y ya deberías de dejar un ratito esto y ponerte a hacer la tarea. Ese tipo ese filtro también es muy importante para que no estemos compartiendo cosas que no debemos compartir. El demasiado tiempo en las redes sociales también nos provoca el empezar a borrar o erosionar un poquito nuestro estándar de qué nos parece que es digno de verse y que no. Si estamos poco tiempo en las redes sociales o reducimos o controlamos un poco más ese tiempo, podríamos aplicar, podríamos tener mucho mejor criterio para luego que vale la pena y que me aprovecha estar compartiendo y que no. Se puede caer, no sé, José Luis, en una especie de vicio, no sé cómo llamar, de estar como buscando o esperando cada vez cosas nuevas o cada vez cosas más escandalosas, por tanto tiempo que paso ahí en estas redes sociales, que ya hasta cierto punto una especie de mezcla entre hastío, o sea, aburrimiento, y estar buscando algo nuevo, diferente, escandaloso. ¿Se puede caer en esto con tanto tiempo ahí? Sí pasa. Yo creo que sí, mientras más estamos en las redes sociales, también empezamos a caer en el mismo mundo de las redes, en lo que hay mucha información banal. Y empezamos a ver la información banal como información que a lo mejor nos parece muy relevante porque ya nos acostumbramos demasiado a eso. Hay que tener en consideración una cosa. Nosotros que estamos un poquito más grandes, nos acordamos de un tiempo en el que tu vida estaba dividida en compartimentos estancos, ¿sí? Tú en la mañana te levantabas e ibas a trabajar o ibas a la escuela. Y mientras estabas en el trabajo, pues nadie te estaba llamando de tu casa. Nadie te estaba llamando de tus amigos, ¿verdad? Nadie te hablaba a las 12 de la mañana a decir, ¿qué onda, compadre? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo has estado? Te mando una foto de mi hijo y no sé qué. No,
de ninguna Estabas manera. nada más en el trabajo. Estabas en el trabajo. Es más, el tiempo del camión, los que andábamos en camión, pues era tiempo de camión. Yo me acuerdo que lo más que podía uno hacer era llevarse un libro para distraerse, pero no más. Así es. Y luego después terminabas tu escuela, terminabas tu trabajo, y entonces lo que seguía era a lo mejor el tiempo de la familia. Y entonces te sentabas a comer o te sentabas a cenar con tu familia, y era tiempo en el que estabas con ellos. No te hablaban del trabajo a las 8 de la noche. Y si te hablaban del trabajo a las 8 de la noche era porque era una cosa muy importante, ¿no? Se estaba quemando la fábrica. Sí, exactamente, tenías que salir corriendo. Si recibías una llamada a esas horas, era porque una cosa muy grave había pasado. E igual, si tú tenías el viernes de ir con los amigos, estabas con los amigos. Nadie te hablaba del trabajo y nadie te hablaba de tu casa, porque estabas con los amigos. O la señora cuando estaba con las amigas. Todo lo teníamos muy dividido en compartimentos estancos. Ahora ya no. Ahora todo pasa al mismo tiempo. Ahora los jefes te marcan a las 10 de la noche o te mandan un WhatsApp. Oye, para mañana que no se te olvide esto, etcétera. Te están invadiendo en tu casa. ¿Y qué pasa también? Pues que tus amigos te invaden tu trabajo. El Facebook es estar con los amigos, es ir a platicar, a ver, mira la foto de mi hija, mira la foto de mi nieto, mira acabo de lograr estoy jugando este juego. Este tipo de cosas son las cosas que tú platicas con tus amigos. Es como salir con los amigos sin salir de la oficina. Porque estás ahí todavía, pero tienes a los amigos ahí casi en exactamente, y estás en la cena familiar y estás en la casa, estás mitad con tu familia, mitad con el jefe en el celular y mitad con y la otra mitad que no existe, pero si le existiera estarías viendo el Facebook de lo que están diciendo tus amigos. Todo pasa al mismo tiempo y no le aplicamos un filtro de tiempo. Sí, o las reuniones donde se juntaban tíos, primos, hermanos, cuñados, pues eran los domingos, a lo mejor a mediodía, y hoy están todo el tiempo porque ahí traemos el grupo, ¿no? De la familia, por ejemplo. Entonces estamos siempre como en muchos lugares. Y te choca que tu jefe te hable del trabajo, pero tu familia te está hablando en horas de trabajo. Vamos a darle paso a una llamada. Buenos días, ¿quién nos llama? Se cortó, a ver si nos pueden volver a marcar. José Luis, el último filtro de estos 4 que mencionas. El último filtro creo que nos ayuda muchísimo a terminar de redondear esto, que es el filtro de respeto. Las redes sociales no te dicen cuando tú subes algo, oye, ¿sabes qué? Eso que estás poniendo es una falta de respeto para los demás. Y en este mundo en el que estamos platicando, en el que se polariza, en el que lo que yo recibo es solamente cosas que se parecen igual a mí, cada vez más te sientes más envalentonado a ser más agresivo, a tildar a una persona de idiota porque no piensa igual que tú, a empezar a utilizar palabras agresivas o a pelearte en redes sociales. ¿Cuántas veces no andamos poniéndole en un post a una persona que no conocemos un montón de ideas y lo calificamos y nos enojamos y nos descargamos ahí con una persona que ni conocemos, opinando sobre un tema que ni nos importa? El filtro de respeto y el insulto, ayuda, como dices, el insulto se está directo. Usando. Ya cada vez más las redes sociales están tratando de controlar eso, pero también luego pasa pues que te censuran cosas que no son falta de respeto, sino que estás diciendo una verdad, ¿no? Sí, hoy en día tú puedes poner en el Facebook, yo estoy a favor de la vida y de la familia como empieza este programa, y va a haber quien diga que lo estás insultando, ¿no? Sí, ya se te van a ir. Porque las redes sociales no tienen claro esos filtros. Ahora los tenemos que tener nosotros. Sí, exactamente, nosotros poner ese filtro es una cosa que debemos insistir mucho. Lo que estás diciendo es, estos filtros que son el de la veracidad, el de la privacidad, el del tiempo y el del respeto, no existen en internet, en ninguna red social. Nosotros los tenemos que poner. Y nosotros tenemos que ver, entonces, cuando tú recibes una información, primero aplícale el filtro de veracidad. Obviamente, si le llamamos fake news es porque estamos hablando de lo que significa en inglés es noticia falsa, ¿no? O sea, con la apariencia de verdad. Bueno, estas no solamente tenemos que aplicar el filtro, decir, esto que dice es verdad. Y ojo, o sea, si realmente no sabemos de medicina natural, pues no andemos compartiendo que los piquetes de abeja en los ojos ayudan a curar las cataratas. Ojo que podemos hacerle un daño a una persona, ¿no? En segundo lugar, apliquemos los demás filtros. A ver,
Esto no es una pérdida de tiempo para los demás, estarles mandando esto. Les estoy haciendo perder el tiempo con esta información. O aplica, estoy faltándole al respeto a alguien independientemente de si es de si lo que dice aquí es verdad o no. O estoy invadiendo la privacidad de alguien independientemente si esto es veraz o no. Esos filtros nos pueden ayudar muchísimo a decir, esto no vale la pena que lo compartan. Y yo te sugeriría, y si tú ves que hay alguna persona en tu Facebook que es una fuente constante de basura, déjalo de seguir. Aunque sea una persona muy Aunque cercana, sea un familiar. la cercanía no hace que lo que estén diciendo sea verdad. Lo que tenemos que hacer es aplicarles los filtros. Y si, oye, sabes que me estás llenando de mucha basurita, lo que yo recibo en mis redes sociales, usa las redes sociales para lo que son para conectarnos. Ahora, José Luis, antes, bueno, me tocó a mí por la profesión ejercer, digamos, en el medio periodístico y una de las, digamos, procedimientos normales es verificar con varias fuentes cuando Así de algo es. no está seguro. Así es. Pero a veces no nos damos el tiempo. Ves la noticia de que, por ejemplo, se está haciendo una manifestación en este momento afuera de no sé dónde y la gente ya está lanzando cosas en un medio que ni conoces. ¿Y por qué no te das tiempo de buscar en 2 o 3 medios a ver si sí están publicando lo mismo, a ver si sí es cierto? Claro, vete a algún medio que tú confíes, ¿no? Y si por ejemplo te encuentras con una noticia que dice que se llama lasmañanasdemonterrey.com, que jamás en la vida había escuchado de él, y te está diciendo que renunciaron todos los alcaldes del área metropolitana por no sé qué. Pues bueno, vete a Milenio, que a lo mejor lo conoces, checa, y si no aparece ahí, pues duda un poco de esa información, que aparte ¿no? va a enviar reporteros al lugar a ver si es cierto, tiene un procedimiento, un protocolo de confirmar la información. José Luis, se nos está yendo el tiempo, me gustaría mucho que nos dieras tu opinión respecto a cómo enseñar a nuestros hijos a apreciar la verdad. Yo creo que esta es una lección que debe ser muy importante en este tema. Sí, yo pienso que estamos en una época en la que la verdad empieza a disfrazarse de subjetividad. Y entonces, como hemos estado diciendo, cuando empezamos a pensar que cada quien tiene su verdad, entonces la mentira encuentra su espacio y encuentra la manera de irse colando. Tenemos que ser un poquito más estrictos con lo que sabemos que es la verdad y hablar y apreciar solamente lo que consideremos que es una verdad. A lo mejor en el mundo de las noticias es difícil decir esto lo considero una verdad, pero tratemos por lo menos de que lo que estemos viendo primero sea verificable, ¿sí? Aunque después resulte que las cosas no eran como pensabas. Tú siempre trata de revisar si las cosas están bien verificadas. Y en segundo lugar, trata de enseñarles a tus hijos que no todo lo que ven es digno de verse o es interesante de verse. Pregúntales, ¿por qué crees que esto es importante? ¿Por qué crees que esto es verdad? ¿Qué de lo que tú estás escuchando te hace pensar que lo que acabas de leer es verdad o es una mentira? Incluso sobre de cosas que son verdades, ¿sí? Si tu hijo te está diciendo, oye, fíjate que resulta que este cantante muy famoso dice que se va a retirar, a ver, ¿de dónde escuchaste eso? ¿Te parece que eso es una información veraz? ¿Por qué? Y trata de cuestionarte qué es lo que hace verdad. Ahora tenemos que trasladar. Yo me acuerdo que cuando estaba yo chico, yo me peleaba con mis maestros en la primaria porque no me dejaban usar la calculadora en los exámenes, ¿no? Perdón que me desvíe un poco, pero y me acuerdo que los maestros me decían, pues no vas a andar con una calculadora en el bolsillo todo el día, ¿verdad? Y pues resulta que sí, que ahora tenemos la voy a traer todos los días una calculadora en el bolsillo, en el celular. Lo mismo, ahora tenemos enciclopedias enormes al alcance de la mano. No, andamos con bibliotecas enteras al alcance de la mano. Entonces ahora tenemos que tener la habilidad de usar esa información y de discriminar esa información. Y eso es lo que le tenemos que enseñar.
Y todavía me quedaría con una reflexión final. El Papa en esta jornada a lo que está llamando es a la formación de periodistas, porque la cura para él contra este mundo de las fake news es tener periodistas comprometidos con la verdad. Profesionales de la información comprometidos con la verdad. Exactamente, porque en la medida en la que esta profesión que es tuya y mía, que es de comunicadores, nos comprometamos con la verdad, también vamos a recuperar esa autoridad moral sobre lo que estamos transmitiendo. Excelente mensaje. Para cerrar esta reunión, digamos, que está convocando el Papa, esta jornada de las comunicaciones es en mayo y hay que estar atentos a lo que se diga ahí también. José Luis Mastretta López, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti y que tengan todos muy buen fin de semana. Muchas gracias y se despiden de ustedes sus amigos Stephanie Baez y Jaime Ponce, y en la operación técnica Raúl Montañez Medina, y lo esperamos la próxima semana en este programa que se llama Tiempo de Hogar.